Usted escucha RCN Radio. 7 de la mañana, 49 minutos. Nos acompaña Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno y alcalde encargado de la ciudad de Bogotá. Varios temas con él, pero queremos preguntarle puntualmente sobre el Monumento a los Héroes y sobre el tema de seguridad en la capital. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Yolanda, muy buenos días. Un saludo para ti y toda la mesa de RCN y la audiencia. Bueno, primero le pregunto por el Monumento a los Héroes porque, claro, la imagen de la demolición del monumento ha impactado mucho y aunque se ha hablado del traslado, pues finalmente no será traslado sino reconstrucción en otro lugar y sabemos que esta decisión se toma para dar paso a una obra del metro, pero ha impactado la imagen de las últimas horas, ¿no? La caída de este monumento que fue muy emblemático para la ciudad. ¿Qué se le puede decir a los ciudadanos, a los habitantes de Bogotá y a los tantos visitantes que tenían allí un punto de referencia? Sin duda, tú lo has dicho, Yolanda, por supuesto son impactantes las imágenes del monumento. Como lo mencionabas, allí se va a desarrollar quizá una de las partes más importantes de la obra de infraestructura más importante del país, que es la construcción del metro de Bogotá. En ese lugar exactamente se establecerá la cola de maniobras, que es el lugar donde pueden hacer retorno los trenes, y por el tamaño y las características de la obra, era absolutamente imposible que un monumento del tamaño del Monumento de los Héroes pudiera estar conviviendo con esta importante obra de infraestructura que va a beneficiar a más de 3 millones de capitalinos. Por esa razón, ya desde el 2017, cuando se estableció el trazado del metro, se estableció que allí no podía estar el monumento como existía en su forma actual. En el año 2018 y 2019 el Ministerio de Cultura estableció los criterios y los parámetros para su conservación. Hay que decir que del monumento, los que están catalogados con bien patrimonial y con protección patrimonial especial es el Bolívar Ecuestre, que fue trasladado y será instalado en el Jardín de las Hortensias, así como otras piezas que serán trasladadas a distintos museos, pero nosotros reconocemos que ahí hay un rol que va más allá simplemente de proteger el valor patrimonial del Bolívar Ecuestre, y es exaltar a los héroes caídos en combate, héroes de la patria, policías, militares, y que eso es muy importante no solo para nosotros en la Alcaldía Mayor de Bogotá, sino para muchas personas en Colombia, y por eso aplaudimos y acogemos la propuesta que ha hecho el ministro de Defensa de buscar un lugar donde, de manera distinta a su forma actual, ahí en la 80, en donde estaba el monumento, se busque un monumento o alguna forma de exaltación con símbolos que reconozcan no solo esa etapa de la vida militar de Colombia, sino también los más recientes héroes que han estado involucrados justamente en defender la patria. Queremos decirle a todas las personas que ven en ese monumento, que se identifican con ese monumento, que vamos a trabajar con el Ministerio de Defensa, elaborando su propuesta, viendo, por supuesto, protegiendo todas las piezas que van a encontrar el Bolívar Ecuestre en el parque el Jardín de las Hortensias, y que pues entendemos pues la falta que era ese monumento para algunos, pero que definitivamente esta obra de infraestructura tan importante para la movilidad y el progreso del país era incompatible con el monumento en su forma actual. Doctor Luis Ernesto Gómez, de lo que quedó de la estructura del monumento, ya ha explicado usted, el Bolívar Ecuestre y otras piezas pues serán preservadas, llevadas a museos, en fin. ¿Qué va a pasar con esa infraestructura que soportaba precisamente allí los nombres de algunos de los héroes y que en medio de las protestas y de las manifestaciones también fue intervenido, incluso con números, con pintas, y que muchos reclamaban debería ser preservado también? ¿El distrito qué va a hacer con eso? Para precisar tu pregunta, ¿te refieres a las pintas que habían hecho los manifestantes? Sí, incluso hubo un debate interesantísimo entre gentes del sector cultural que decían que incluso las pintas tenían que ser preservadas también, como un momento histórico, en fin, no, y la estructura. Eso con toda claridad no va a ser preservado, no hay ningún proceso de preservación para eso. Eso estaba sobre el muro. De hecho, muchos reclamaban por qué no se limpiaba el monumento. El monumento pues se tenía que restaurar. Si no hubiera habido esta obra de infraestructura, se hubiera restaurado y se hubiera recuperado. Digamos que no hacía parte ni el plan ni la responsabilidad de la Alcaldía Mayor de Bogotá ni el Instituto de Patrimonio dejar un monumento de esa naturaleza pues lleno de pintas, aunque puedan representar un momento histórico y demás. Eso hubiera tenido que ser restaurado en su totalidad, pero como el monumento igual tenía que ser
digamos, transformado y no existir ahí como estaba actualmente, pues entonces no tenía mucho sentido restaurar un monumento que iba a ser, que tendría que ser retirado un par de meses después. Pero claramente esas pintas y esas otras expresiones pues no tenían ninguna razón para ser restauradas. Doctor Gómez, usted dice que el sitio donde estaban los héroes va a servir para una obra muy importante que tiene que ver con el metro. Pero usted no teme que pueda pasar en Colombia lo que pasó en Nueva York, y le pongo el ejemplo, la estación de trenes y de autobuses más grande del hemisferio occidental, no estamos hablando de Colombia, del hemisferio occidental, es Pennsylvania Station o Penn Station en Nueva York. En 1910, 1911 había una estación bellísima en Penn Station que está al lado del Madison Square Garden. En el año 63 hicieron lo que están haciendo en Bogotá, había que demolerla para hacer otra estación porque había unas obras muy nuevas. Y resulta que ahora, con el paso del tiempo, se dieron cuenta de que esa estación, primero, es horrible la que hicieron, y segundo, no sirve para nada, y ahora la están volviendo a cambiar con críticas monumentales para quienes demolieron la vieja Penn Station. ¿Usted no teme que de pronto pase lo mismo y que dentro de 50 años esté la gente enfurecida en Colombia por lo que pasó? Juan Carlos, ese recuento histórico de lo que pasó en Penn Station, pues es Se nos ha caído la llamada con el secretario de Gobierno y alcalde encargado de la ciudad de Bogotá, Luis Ernesto Gómez. A ver si la recuperamos porque tenemos con él pendiente también hablar de seguridad en Bogotá. En segundito, 7:55. RCN Radio. 7:57, recuperamos la comunicación con el secretario de Gobierno y alcalde encargado de Bogotá, Luis Ernesto Gómez. Estaba pendiente de responder una pregunta de Juan Carlos Iragorri a propósito del cambio que hicieron en Estados Unidos en Penn Station, que dice Iragorri, pues de alguna manera se dieron cuenta que lo nuevo que habían hecho no era mejor que lo anterior. Se arrepintieron, si lo puedo resumir de esa manera. Secretario. Gracias, sí, escuché completamente la pregunta, Juan Carlos, disculpen si me cortó en ese momento la llamada. Te decía, Juan Carlos, que efectivamente esa reflexión y ese recuento histórico de lo que pasó en Penn Station habla mucho de lo que implica el desarrollo de la ciudad con distintas visiones. La visión del exalcalde Enrique Peñalosa, totalmente legítima, fue trazar una senda de desarrollo de la movilidad basada en buses, y ese desarrollo ha marcado el rostro, ha marcado la característica del urbanismo de Bogotá durante prácticamente 2 décadas. La construcción del metro, el inicio de la construcción del metro, y no solo la construcción del metro por parte de la administración anterior, sino lo que se está dejando como huella en el POT, que es migrar de la movilidad basada en buses fundamentalmente a una movilidad basada en metro, con trazados nuevos de líneas, con la extensión de la primera línea de metro hasta Suba y Engativá, además de manera subterránea, en fin. Distinta visión de movilidad pues va a lograr que ese lugar justamente pues tenga una transformación donde hoy la cola de maniobra se encuentra allí, pero la integración con una red multimodal que tenga no solo metro, que tenga buses, pues hará de ese punto un lugar sin duda alguna neurálgico de la ciudad, de intercambio modal, hará en ese punto también seguramente generará pues una dinámica económica muy valiosa, comercial, de prestación de servicios, de oficinas, justamente por ser un centro muy importante. Y lo que se busca es que esa obra, digamos, más de movilidad esté completada con un urbanismo táctico, con un urbanismo y el desarrollo del entorno, y así lo prevé el nuevo POT. Entonces una cosa es la construcción de esa pieza hoy, de ese lugar, pero lo otro es, como tú lo decías, el horizonte de 20, 30 años. Y afortunadamente en la propuesta que hemos presentado al Consejo del POT, lo que se visualiza para allá es un centro logístico, pero además de desarrollo urbano muy valioso, con un urbanismo en el entorno que integre bien oferta comercial, oferta de vivienda, oferta de oficinas y por supuesto la oferta de movilidad. Secretario, ¿cómo le fue en su recorrido en bici, como lo decían ustedes, por Fontibón, hablando con la gente de frentes de seguridad sobre la situación que está afectando hoy a la ciudadanía? Yanelda, la gran responsabilidad de esta alcaldía es mejorar el tema de seguridad. Nosotros con humildad reconocemos que ahí hay un problema, que nos corresponde varias acciones a la alcaldía. Por supuesto, esto es una acción conjunta con Fiscalía, con Justicia, con el Ministerio de Defensa, con la Policía, pero la alcaldía tiene muchas cosas que puede hacer. Y eso es lo que estamos haciendo justamente. Nos toca, primero, lograr que la situación social, que por supuesto es una de las causantes importantes del incremento de la inseguridad, no solo en Bogotá, sino en el país entero y en muchos países, pues allí la alcaldía sí tiene herramientas. Entonces, en esa localidad, por ejemplo, estábamos trabajando con un programa de parceros
vinculando a jóvenes que estén en riesgo de delincuencia, además que los podemos vincular a trabajar justamente para hacer mantenimiento, para mejorar las vías, para mejorar los parques. Lo segundo es organizar a los vecinos. Realmente nosotros estamos teniendo hoy muchos sistemas de prevención con botones de pánico, con alarmas, cuando logramos que los vecinos nos ayuden a reaccionar oportunamente a una situación de riesgo o de robo, pero también, Yanelda, que nos ayuden en la denuncia. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy de la seguridad es que los jueces, cuando son capturados en flagrancia los ladrones, pues los dejan libres. Entonces es muy importante que esa flagrancia, es decir, capturarlo diciendo, mire, lo acabo de agarrar robando un celular, se complemente con una denuncia ciudadana, y eso lo podemos hacer cuando los ciudadanos están bien organizados. Eso es lo que estábamos haciendo ayer. Y tercero también, pues como se trata, estamos en la Semana de la Bici y queremos motivar a que cada vez más bogotanos viajen en bicicleta. Hay alrededor de 1.200.000 viajes diarios, que es extraordinario para una ciudad como Bogotá, lo que queremos que siga creciendo, y para eso tenemos que mejorar la seguridad. Entonces lo que hicimos fue recorrer ciclorrutas, puntos oscuros, con la UAES, lograr que nos cambiaran luminarias, igualmente habilitando biciparqueaderos, pues justamente para que haya más seguridad para los biciusuarios. Claro, porque en la medida en que haya más seguridad, la gente utiliza más la bicicleta. Seguridad desde el punto de vista de que no le roben la bicicleta a la gente, y seguridad desde el punto de vista de que puedan transitar también y que los carros no se les vayan encima. Esta, que es la Semana de la Bicicleta, pues vale la pena mirarlo también en ese sentido, porque los accidentes, y le quiero preguntar, no sé si tiene el dato, se han incrementado también, ¿no? Robo de bicicletas, pero adicionalmente accidentes. Así es, Yolanda. Nosotros tuvimos en el año de la pandemia un incremento muy importante del uso de la bicicleta. Muchas personas, pues por condiciones de bioseguridad, pues nada más bioseguro, quieren una bicicleta sin duda alguna, versus irse en un transporte público que claramente tiene niveles de aforo mucho mayores y contacto con otras personas. Entonces muchas personas migraron a la bicicleta por dos factores. Uno, por bioseguridad, y otros porque realmente como lo que hicimos fue aprovechar esta situación donde muchas personas estaban utilizando la bicicleta, se habilitaron nuevos ciclorrutas. Por ejemplo, en la séptima, en la 13, que generó bastante controversia y que se cambió, y varias ciclorrutas que se han habilitado, pues también llevaron a que más personas usaran la bici, pero paradójicamente, y la tragedia es por supuesto que cuantas más personas usan la bici, pues más hurtos de bicicleta hay. Por eso hemos estado dándole muy fuerte al tema del hurto de bicicleta, al registro de la bicicleta, a desmantelar esas estructuras, a ir a los lugares donde venden bicicletas usadas para hacer para hacer extinción de dominio de aquellos que están comercializando. Entonces sí, hubo un incremento en el uso de bicicletas que estamos golpeando muy fuertemente, pero también en la accidentabilidad vial. Y por eso, Yolanda, lo que tú dices es muy importante. En la Semana de la Bici se trata justamente con grupos de biciusuarios, personas que están todos los días recorriendo el mismo ciclo. Nuestra Secretaría de Movilidad, nosotros en gobierno, estamos coordinando en esas rutas, las más usadas, qué podemos mejorar, cómo podemos aislar, cómo ponemos un separador, dónde ponemos iluminación, dónde debemos habilitar biciparqueaderos, en fin, lograr que los biciusuarios tengan cada vez mejores condiciones para utilizar ese medio que nos ayuda a todos, no solo mejor salud, mejor forma de vida, sino también definitivamente pues es una movilidad que contribuye al medio ambiente y a la calidad de vida de todos en Bogotá, no solo de los biciusuarios. Secretario, muchas gracias. Buen día. Gracias, buen día, Yolanda. El secretario de Gobierno, alcalde encargado de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, a propósito de Monumento a los Héroes, derribado todo, no quedó piedra sobre piedra. Ahí se salvó la estatua, pero nada más. Se pierde un pedazo de la memoria, hay que decirlo. Pero también hablando de la Semana de la Bicicleta y de la necesidad de brindar mejores condiciones de seguridad a los ciclistas. Y Juan Carlos Iragorri tiene una pregunta. Yo no sé si Wiki Juanma, que lo sabe todo, tiene la respuesta. Pero de pronto, Iragorri. Ya quisiera yo saber algo. Iragorri. Sí. No, es que yo me pregunto por qué ahora en Colombia decimos bici en vez de decir cicla. O sea, ¿por qué tenemos que copiar a los españoles? ¿O por qué decimos biciusuario en lugar de decir ciclista? Sí, ese es el país de Miguel Zamacá y de Álvaro Pachón y de la bruja Carlitos Montoya y de... Esos son los ciclistas nuestros. Y Egan Bernal es un ciclista. De ahora es un Jiménez. biciusuario. ¿Alguien diría que Egan Bernal es un biciusuario que va rápido? Pues no, es un ciclista. Dice, pues, hombre, por Dios. Wiki Juanma. De espectáculo, estamos adaptando una cantidad de palabras que no son, digamos, que no son las propias, pero tampoco me parece tan grave decir bici y no cicla. No es tan grave, pero... Y no es tan grave decir show como decir espectáculo. Estamos exagerando un poquito, ¿no? Eso se van incorporando. No sé, pero es que show es más corto que espectáculo, pero es que biciusuario puede ser más largo que No, es que la palabra es fea. La palabra biciusuario es horrorosa. Es que ahora, es bici y cicla, no sé, pueden aguantar las dos. Sí, Yo de estoy acuerdo. radicalmente de acuerdo con Juan Carlos.
Porque, entre otras cosas, yo fui criado montando en cicla y todavía tengo esa muletilla. ¿Cicla? Yo saco la cicla y voy a montar en cicla. ¿Dónde tiene la cicla? Y lo que pasa, Juan Carlos, tengo entendido, Yolanda, incluso que hace un tiempo se hizo ese debate, un tiempo largo, debe estar por ahí en Google, lo que pasa es que uno no tiene tiempo de vivir googleando todo, pero es que querían hacer una distinción, ¿no? Que el biciusuario es alguien como usted y como yo que monta bicicleta Amateur. por las vías Ya, para ir al tranquilamente trabajo, para movilizarse. Y que el ciclista es el que tiene una vinculación distinta Egan con la Bernal. cicla. Egan Bernal, Patrocinio Jiménez, Condorito Corredor, todos ellos. Entonces me imagino que quisieron hacer una distinción, pero yo todavía tengo esa muletilla, no sé si es de nosotros los boyacenses, Kelly. Yo monto en cicla. Yo también. Y yo ¿Dónde saco mi tiene la cicla. cicla? Sí, Pero yo creo que claro. es muy nuestro. Sí. Sí, vamos en cicla. Bueno, en fin, En estas dicen bici. bici, que vamos con la bici. Y ahora Y el hablamos... coche. Ustedes van a estar diciendo bici. Y- ustedes. Y en Estico estamos hablando del coche. Me voy a Oiga. comprar un coche. Y en unos segunditos hablamos un poquito de lo que es la pérdida de memoria a propósito del Monumento a los Héroes 8-6. Vamos a las noticias de la hora. RCN Radio, nuestra radio.